Leslie Aguilar, soy la coordinadora de la Comisión de Enlace del Grupo Sectorial en VIH-Sida e ITS del Estado de Veracruz. Okay. Ahora bien, en vísperas de la celebración del Día de la Respuesta. Así es el día de la conmemoración mundial de respuesta al VIH. Okay. ¿Cuál es el panorama que tiene el Estado en este sentido? Pues tenemos un panorama desalentador porque no tenemos una política pública que esté siendo dirigida de manera sectorizada y en la que todavía prevalece mucho el estigma y la discriminación, y por lo tanto tenemos un aumento enorme en los casos en mujeres. Cuando en el 2002 teníamos que por cada 6 hombres había una mujer, en este momento tenemos que por cada 3 hombres hay un caso de una mujer. Y esto no quiere decir que se reducen los casos de los hombres, sino que van en aumento los casos de mujeres. Entonces, en este momento los sectores más vulnerables son las mujeres casadas y las amas de casa. Okay. Y en este sentido, ¿hacen falta políticas por parte de los gobiernos para actuar en acciones más concretas? Creo que lo que hace falta no solamente es que la política esté siendo retomada por el sector salud. Me parece que es una cuestión que, como tiene que ver con muchos factores para la transmisión, tenemos que enfrentarla de manera multisectorial. Es importante que no solamente, si bien es cierto que esté a la cabeza la Secretaría de Salud, es muy importante que meta las manos en el asunto del sector educativo, el sector laboral, el sector de derechos humanos, en la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, porque esto tiene que ver no solamente con una cuestión sanitarista, sino tiene que ver con una cuestión educativa, una cuestión cultural, con una cuestión laboral, y necesitamos meter las manos todos y todas las personas, pero muy importantemente los medios de comunicación masiva tienen que entrarle al tema, no solamente para el día de la conmemoración. Entonces, si no apuntamos nuestras baterías a la cuestión de la prevención, va a llegar un momento en el que no vamos a tener suficientes recursos para poder atender a todas las personas. Además, tenemos un problema grave que está como en ciernes sobre la epidemia. Todavía es un sector que está muy estigmatizado y muy discriminado, entonces las personas no se quieren hacer una prueba rápida, entonces no se quieren hacer una prueba de detección oportuna, pero tampoco lo pueden hacer en lugares en los que se crea como una barrera entre el médico, los químicos y el público en general. Por eso es por lo que estamos trayendo estas ferias de detección oportuna de pruebas rápidas, voluntariedad, que es también otra de las cuestiones específicas de la norma. Respecto a la prevención, hay un bombardeo quizá constante en cuanto a precisamente lo que es el uso del condón y ese tipo de situaciones. ¿Ha fallado, no ha sido suficiente para que haya la suficiente cultura en la gente? No puede ser suficiente porque, si bien es cierto que venimos de una cultura machista, falocrática y falocéntrica, primero tenemos esta cultura que nos está diciendo que las mujeres no tienen derecho a ejercer su sexualidad o a decidir sobre ella, ¿sí? Y quienes las mujeres depositan el ejercicio de su sexualidad, el ejercicio de su vida en las manos de los hombres. Y los hombres les estamos dando culturalmente toda este influjo de mensajes en las que ellos tienen que ser temerarios, y entonces por lo tanto los hombres se exponen y no se protegen, y esto ha sido una confluencia que ha elevado los niveles de transmisión en hombres y mujeres heterosexuales por un lado, pero por otro lado, como todavía está esta cultura del estigma alrededor de los grupos que al principio de la epidemia fueron los primeros detectados, que fueron las trabajadoras y trabajadores sexuales y los hombres que tienen sexo con otros hombres,
se mantiene esta situación y las personas, como no se sienten aludidas por estos mensajes de prevención, como no se consideran ni trabajadores sexuales o homosexuales, creen que no les va a suceder y entonces se ponen en riesgo. Y por otro lado, esta otra cuestión que tiene que ver con que no hemos dado una educación sexual integral. Eso es básicamente un problema que nos está generando un caldo de cultivo para la transmisión del VIH. No tenemos una educación sexual formal que sea oportuna, que sea clara, que sea científica, que sea laica y que en un momento determinado nos dé la posibilidad de que cuando se pueda cultivar a los jóvenes en este sentido y, como dice Douglas Kirby, cuando empiece el desarrollo de hormonal, los cambios hormonales en los jóvenes, puedan tener herramientas para, uno, prevenir cualquier infección de transmisión sexual, entre ellas el VIH y el SIDA, pero también para prevenir embarazos no deseados y no planeados y también prevenir abuso sexual. Esto nos dice Douglas Kirby, que si no está acompañada esta educación sexual, este programa de educación sexual desde los primeros niveles hasta los niveles en los que los jóvenes empiezan con sus cambios hormonales y empiezan sus actividades sexuales, no puede darnos un buen resultado solamente una política aislada de uso del condón o de abstinencia o de sexo. Entonces todo tiene que estar concatenado, tiene que estar orquestado para que los jóvenes tengan todas las herramientas para cuando empiecen el ejercicio de su sexualidad puedan de alguna manera tomar decisiones, y no es promover que tengan sexo, al contrario, ellos lo que hacen es retrasar el ejercicio de su sexualidad. En este trabajo de todos los sectores y de la organización y una nueva formación educativa, ¿qué tanto afecta la cuestión de unas sociedades tradicionalistas y aún muy mochas, por decirlo así? Sí, si bien es cierto que vemos que la sociedad es muy tradicionalista, nos damos cuenta que si estructuramos esta política pública que tenga que ver con la educación formal, porque no nos podemos meter en la educación sexual en las familias, pero sí tenemos obligación como sociedad y como Estado de darles a los niños y a los jóvenes una educación sexual que prometa, que les apuntale un desarrollo de manera integral en la que ellos tengan todas las herramientas para tomar decisiones. Uno de los problemas más graves que tenemos es precisamente que les hemos considerado como que no son capaces y entonces tomamos decisiones por ellos, cuando en realidad cuando fuimos jóvenes tampoco pedimos permiso para el ejercicio de nuestra sexualidad. De la misma manera ellos tampoco nos van a pedir permiso, pero lo que sí podemos hacer es darles las herramientas para que ellos se protejan, para que ellos se defiendan frente a las infecciones de transmisión sexual, frente a los embarazos no planeados y no deseados y frente al abuso sexual. ¿En qué lugar se encuentra Veracruz? Veracruz está en el tercer lugar por el número de casos. Sin embargo, como estamos frente al Estado de México y al Distrito Federal, diremos que por el grupo de población, por el grueso de la población, el Estado de Veracruz es uno de los que tiene los mayores problemas. Bueno, platíqueme algo acerca sobre el VIH y qué mensaje le mandaría usted a la población que salga. Bueno, primero tenemos que decirle a la población que tiene que empezar a hablar del tema, porque si estamos interesados en proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y a nuestros maridos, tenemos que hablar de este tema porque implica meterse con la sexualidad de las familias. Y esto nos tiene que dar la oportunidad de, como haciendo las ferias de pruebas
rápidas de detección oportuna y allegándoselas de manera coloquial, de manera cotidiana, abierta a la población, incluso en la calle. Eso nos puede dar la oportunidad de acercarnos un poquito más a las cifras reales de infección en el estado de Veracruz. Pero sobre todo creo que es importante que todas las personas nos demos cuenta que el VIH no es una cuestión de homosexuales y de trabajadores y trabajadoras sexuales. Es un problema de todos los sectores, y una prueba de eso es que en las cifras los jóvenes y estudiantes y las mujeres casadas y amas de casa son quienes tienen los primeros lugares en incidencia. Entonces esto nos tiene que dar el rumbo para hacia dónde tenemos que apuntar nuestras baterías para la cuestión de la prevención. Todos y todas somos sujetos de prevención, siempre y cuando tengamos la posibilidad de establecer un plan de medios muy amplio que toque a todos los sectores, no solamente que sea general, sino tiene que estar dirigido. Por ejemplo, no le puedes dar el mismo mensaje a una trabajadora sexual que a un niño. No le puedes dar el mismo mensaje a un hombre casado que a una joven estudiante. Tiene que ser en cada sector. No le puedes dar el mismo mensaje a los indígenas y no le puedes dar el mismo mensaje a las mujeres casadas. Todo tiene que ser por sector para que las personas se puedan identificar y entonces puedan asumir el riesgo que puede establecer cualquier, por ejemplo, contacto sin protección o hacer un trabajo fuerte de prevención en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener un doble impacto. Primero, prevenir en las mujeres embarazadas, pero también prevenir en los niños que van a venir de estos embarazos. Bien. En tercer lugar, ¿el Estado ha incrementado o se ha sostenido en ese lugar? Creo que vamos en incremento, pero eso es una cuestión que tiene que ver con un desarrollo exponencial de la transmisión, y sobre todo porque todavía como población no somos suficientemente conscientes ni responsables del ejercicio de nuestra sexualidad. Todavía esta educación sexista que tenemos culturalmente nos ha llevado justo a que seamos proclives a la transmisión del VIH, y eso es algo que tenemos que abatir, pero no solamente el sector salud está haciendo lo que le toca y además está mostrando ahora mucho más compromiso que nunca en el trabajo de respuesta al VIH y el SIDA. Tienen que integrarse otros sectores, tiene que integrarse el sector educativo obligatoriamente para darle las herramientas a los jóvenes, no porque le guste o no, sino porque es un derecho de los jóvenes tener todos los elementos para la prevención. Y eso le toca a la Secretaría de Educación, pero también a la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay una enorme discriminación laboral para las personas que viven con VIH. No se les da un trabajo, o cuando se descubre que viven con VIH, lo que hacen es despedirlos. Y por otro lado, tiene que entrar en juego la Comisión de Derechos Humanos para prevenir toda esta clase de discriminación y para prevenir la discriminación que hay en los menores de hijos de padres viviendo con VIH o niños que viven con VIH. Eso es muy importante, pero sobre todo tenemos que como sociedad hablar sobre el tema. Tiene que dejar de ser un tema solamente escondido, tiene que dejar de ser un tema estigmatizante. Es precisamente por eso tan importante que las ferias de salud para pruebas rápidas se hagan en la calle, que le lleguen a todas las personas, para que no sea solo en los hospitales a donde las personas tienen miedo de llegar. Vamos a llevarlos a sus casas, vamos a llevarlo a la calle para que todas las personas tengan acceso, y no solamente sea una prueba confidencial y voluntaria, sino que además sea gratuita. Y esto lo tenemos que agradecer a AIDS Healthcare Foundation, quien nos ha proporcionado en el estado de Veracruz desde hace 2 años las pruebas para hacer la detección oportuna en todo el estado.
De esas pruebas, el mensaje, decía yo, para las personas que salgan positivas o reactivas, el tratamiento y... Ok, para las personas que se hagan una prueba, el resultado se da a más tardar en 15-20 minutos, pero es bien importante que todas las personas sepan que hay un convenio con la Secretaría de Salud para que cada persona que sea reactiva en estas pruebas se pueden dirigir desde aquí, desde las pruebas se remiten a los Capacits, que son los centros especializados en donde se les va a hacer automáticamente una prueba que se llama Western Blot, que es una prueba confirmatoria y en la que si necesitan atención se les van a dar atención gratuita y medicamentos antirretrovirales que se ofrecen gratuitamente en los espacios, pero que son pagados con recursos públicos. Entonces es un derecho de toda persona que salga reactiva a ser atendida por cualquier entidad de salud, ya sea por la Secretaría de Salud en el caso de que no tengan una afiliación alguna seguridad social, o el ISSSTE o el IMSS o la SEDENA. Todas las personas que viven con VIH tienen derecho en este país y en este estado a recibir tratamiento y atención de manera gratuita por todas estas instituciones. Entonces, algo que queremos que la población entienda es que para prevenir la transmisión del VIH tenemos que aprender que todas las personas podrían ser transmisoras del VIH, y para prevenir la discriminación tenemos que pensar que nadie vive con VIH.